Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria Ortiz Gutiérrez y en el día de hoy vamos a hablar sobre unos temas importantes que abarca la historia política, social y económica de Colombia. Pues primero que todo hablemos sobre el concepto de banca central independiente. Eh, de este vamos a hablar sobre de qué trata la institución, sus ventajas y desventajas de esta misma institución y un poco sobre la misma historia, sobre la inflación en todo el recorrido de los años de 1970 a 2021 que ha pasado en Colombia. Comencemos con el concepto de banca central independiente. El objetivo del Banco Central Independiente es proteger la economía de los gobiernos populistas que podrían utilizar estas entidades como una máquina pues para imprimir billetes y destilar así la inflación, aumentando esta misma. Y entonces para el caso de Colombia, nuestra constitución política establece que la república es un órgano independiente, es decir, que sería nuestro banco central independiente y sería nuestro banco de la república, este mismo. Las demás ramas del poder público gozan de autonomía tanto administrativa, patrimonial, técnica y está sujeto a un régimen legal propio. Por otro lado, la independencia de los bancos centrales es uno de los pilares más fundamentales para que la política monetaria funcione de una buena manera, de manera adecuada. Entonces el objetivo principal de esta misma es mantener la estabilidad de sus precios a través de las distintas herramientas políticas, monetarias como su facultad también para determinar las tasas de interés y la cantidad de dinero que hay en circulación respecto a la economía del país. También podemos decir que la banca central independiente entonces es una institución la cual emite y administra lo que es la moneda legal. Igualmente ejerce la función de ser banquero de demás bancos. Además de esto, podemos decir que la banca central independiente controla los sistemas monetarios, que es el dinero, el sistema crediticio, que son muy bien sabemos las tasas de interés, y el sistema cambiario, que es la tasa de cambio, todos estos sistemas del país. Y sus principales funciones son el actuar como un banco, bien sea un banco del Estado. Bueno, ahora, en el marco de elaboración del Plan Estratégico de la Banca Central, se efectuó una revisión de las funciones y servicios, los cuales se agruparon en dos categorías, como podemos ver, los misionales y los convexos. Ambos se enmarcan dentro de las autorizaciones y mandatos otorgados por la Ley 31 de 1992. Entonces, las funciones misionales corresponden a las actividades esenciales de la banca central, las cuales son política pública, sistemas de pago y servicios al gobierno y administración de activos. Por otro lado, en tanto que las convexas corresponden a aquellas que apoyan estas funciones o que están relacionadas con la gestión cultural, como lo son la infraestructura financiera, la cultural y generación de conocimiento y de información. Ahora, sobre las desventajas de la banca central independiente, tenemos pues algunas de ellas nos dicen que la banca central en algunas áreas se desafía la continuidad de esta misma.
Una de estas áreas son las reglas monetarias frente al establecimiento de las metas para las tasas de interés. Al eliminar los controles del capital, se da menos cavidad pues a una política monetaria independiente. En este contexto, la herramienta más importante de los bancos centrales para lograr pues la estabilidad tiende a perder gran parte de su efectividad. Es factible que los bancos centrales independientes para los cuales la política monetaria es la única herramienta de control pues de la inflación no pueda reducir fácilmente la inflación, pues lo cual lleva a una pérdida de credibilidad y reputación. Por otro lado, tenemos el manejo cambiario. Si los bancos centrales independientes utilizan la tasa de cambio fija sujeto al dólar como una ancla para propósitos de estabilización, la tasa de cambio puede depreciarse. Igualmente encontramos entre las desventajas la facultad de los bancos centrales independientes para incidir en el comportamiento fiscal del gobierno. E igualmente, una de las desventajas principales es que el Banco Central no puede ser totalmente independiente del gobierno. Entre las ventajas que tenemos de la banca central independiente es que ayuda a mermar la inflación y al buen manejo de los precios. Igualmente, la independencia de los bancos centrales es demasiado fundamental para evitar el uso de herramientas monetarias para fines políticos. A principios de la década de los 90 se ve que hay registros y evidencias de los resultados favorables que tiene la independencia de los bancos centrales en cuanto pues al combate de la inflación y la estabilidad económica global. Un estudio reciente muestra que aquellas economías que en los últimos 20 años han implementado la independencia en estos tipos de organismos, pues han logrado reducir la tasa de préstamos morosos sin disminuir la eficiencia de un sistema financiero. Es decir, que tener un banco central independiente pues es algo muy bueno, ya que regula el flujo del dinero con la ayuda de varios instrumentos pueden hacer de que el dinero sea más barato o más caro. También se puede decir que una de las ventajas es que es una institución poderosa. Entonces, esto lo sabe el Estado y asimismo es por eso que personas de esta misma organización del Estado los gobiernos les gustaría tener en las manos este tipo de organización de la banca central, pero no debería ser así, pues entonces lo que daría es que cualquier gobierno de turno podría llevar a los niveles de inflación, los podría alterar, ya sea de una forma negativa. Ahora bien, hablando un poco de la historia de la banca central independiente, podemos decir que las grandes guerras entre los años de 1929 y 1963 fueron las cuales marcaron principales rupturas en la historia de la estructura organizacional del Estado hasta la Gran Depresión. Los bancos centrales eran sociedades privadas o instituciones con estatutos jurídicos híbridos, pero siempre controladas por asociaciones de banqueros. Algunas independencias de la banca central en Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia y Argentina, fueron en 1991, en Venezuela en 1992, en México en 1993 y por último en Chile en 1989. Ahora hablamos sobre la importancia de la independencia de los bancos centrales. Bueno, con el desempleo en los niveles más bajos de la historia de Estados Unidos desde 1969 y con una inflación prácticamente estable y muy cercana al objetivo establecido de 2%, la Reserva Federal, el Banco Central del país norteamericano, comenzó en el 2016 a llevar a cabo una serie de incrementos graduales del tipo de interés. Esta estrategia
que sirve tanto para impedir un posible recalentamiento de la economía como para recuperar los instrumentos convencionales de política monetaria. Tras las caídas sucesivas del precio de las acciones de las compañías cotizadas en la bolsa estadounidense, Donald Trump llegó a afirmar que la Reserva Federal es el único problema de la economía norteamericana. Entonces, en el mar de ataques que recibió la administración Trump, Steve Moore, economista defensor por antonomasia del presidente republicano, llegó incluso a abogar por el despido de Herb Powell, presidente de la Federación, desde noviembre del 2017. Veamos en la gráfica la evolución de las principales variables macroeconómicas. La importancia de la credibilidad del Banco Central. Cuando la política fiscal domina a la política monetaria, el Banco Central financiará el déficit público imprimiendo dinero. Es decir, un banco central no independiente vincula su política monetaria a los designios de lo que marque la política fiscal. Entonces, por el contrario, cuanto mayor independencia posea la autoridad monetaria, menor será la presión para que financie dicho déficit público y por ende genera inflación. Asimismo, el gobierno tiene experiencia en permitir un crecimiento desmesurado de precios. Los agentes lo incorporan a sus expectativas, haciendo más probable que al final se alcance una inflación alta. A todo esto se le suma que la independencia de un banco central le otorga credibilidad a la hora de implementar sus políticas. Como podemos ver en la gráfica aquí presente de la relación entre la medida de inflación y el grado de independencia del Banco Central nos muestra precisamente que aquellos bancos centrales que disfrutan de una mayor independencia aseguran menores niveles de inflación para el país. Los mecanismos que explican esta relación son complejos, pero uno de ellos se basa en la generación de expectativas de inflación asociadas a la confianza que un banco genera o no en los agentes. Por último, ya hablando de la actualidad sobre los bancos centrales independientes, podemos decir que las características que estos tienen ahora son que primero que todo tienen derecho a crear dinero, segundo, son prestamistas de última instancia, tercero, sus condiciones de sus operaciones financieras son actualizadas y por último, son supervisores del sector financiero. Ahora pasamos a hablar sobre la política monetaria del siglo XX. Este es el capítulo 8 del libro Nueva Historia Económica de Colombia. El capítulo 8 de este libro nos presenta las principales características económicas e institucionales de la política macroeconómica, la cual es durante el siglo XX. Para esto se acude a la revisión del comportamiento de los principales agregados monetarios e igualmente demás variables como las tasas de interés e igualmente la inflación, así también como la eliminación del financiamiento del gobierno con emisión. El Banco de la República y el sistema financiero entre los años 1929 y 1991. Podemos decir que el Banco de la República no fue el mismo fundado por Kemmerer después de la crisis de 1929, pues ya aquí la junta directiva era más amplia, con nuevas sillas para la Federación Nacional de Cafeteros y para las cámaras de comercio y las sociedades de agricultores. La presencia de los exportadores en el manejo del Banco de la República le introdujo un sesgo devolucionista a la política cambiaria. Esto evitó que en el resto de América Latina fuese frecuente saber que el sector exportador fuera exprimido y subsidiara la industrialización forzada.
Entonces, al no haber una lucha de muerte entre estos sectores por apropiar el señoreaje del emisor, tampoco hubo tendencias inflacionarias importantes ya hasta el año de 1951. Y se puede decir que las sillas de la Federación Nacional de Cafeteros, Cámara de Comercio y Sociedades Agricultoras permanecieron con su voz y sin voto. Pero la participación como miembro nato del ministro de Hacienda sí permaneció. Entre 1935 y 1950 se estancó la participación de la cartera en el PIB, expresando que la tasa de interés se había atrofiado como señal para fomentar el ahorro financiero y pues que las avenidas de crecimiento de la economía se habían estrechado. Aquí podemos ver en nuestra primera gráfica de la cartera neta en los años 1925 a 2006. En efecto, las tasas de interés nominales cobradas por los bancos se mantuvieron prácticamente constantes alrededor de una medida del 8,5% desde fines de Gran Depresión hasta mediados de los 50. Las tasas de interés reales, como podemos ver en la siguiente tabla de la tasa real activa, estas fueron negativas a lo largo de los 40, coincidiendo con las altas tasas de inflación que en promedio llegaron al 14% entre los años 1942 y 1908. La comparación internacional de Colombia con muchos países más asiáticos muestra el raquitismo del sistema financiero del país, cuya cartera en promedio se quedó cerca del 20% del PIB, mientras que los países del sudoeste asiático alcanzaron una cartera que era similar a su propio interno o superior a él. En el caso de Japón, como podemos ver en la gráfica a continuación, la llanura del sistema financiero colombiano se debe entonces a una regulación inconveniente que atendía unos pocos intereses corporativos con subsidios, mientras que las de los países con que es comparado Colombia tuvieron fuertes incentivos para el ahorro financiero y las tasas de interés reflejaron condiciones de alta demanda de crédito que surgían de una rápida acumulación de capital. Las expectativas de inflación estaban atadas a la devaluación gradual administrada del peso. Al mismo tiempo, la economía y en particular su sector agropecuario estaban muy protegidos, lo cual facilitaba el ajuste de precios hacia arriba por parte de los productores. La tasa de interés estaba también efectivamente atada a la inflación pasada, pues gracias a la UPAC, de tal modo que los precios fundamentales de la economía tendían a moverse hacia arriba de consumo. Por último, también los salarios se fijaban de acuerdo con la inflación del año anterior, todo lo cual hizo que la inflación colombiana fuera muy persistente, como podemos mostrar en el primer gráfico, titulada Inflación y promedio decenal. Entonces, la regla de la autoridad monetaria era intentar vagamente que la cantidad de dinero en la economía creciera a una tasa bastante permisiva, pero solo cuando la inflación superaba el 25% se aumentaba el encaje marginal y las tasas de interés se iban al cielo.
intentando que la cantidad de dinero al final de año se redujera y así mostrar resultados de política monetaria. Por último, el gobierno podía recurrir a créditos del Banco Central que fueron muy grandes en la década de los 80. La inflación inercial solo pudo ser combatida con un nuevo régimen monetario introducido por la Constitución de 1991, cuyo distintivo fue la independencia que le garantizó el Banco de la República. De allí en adelante, pues entonces comenzó a reducirse la emisión primaria, como podemos ver en el segundo gráfico, titulado Crecimiento de base y medios de pago. Entonces, esto tuvo el efecto de reducir sistemáticamente la inflación. La refundación de la independencia del Banco de la República. Una característica importante del desempeño de la economía colombiana durante el siglo XX es que el crecimiento del producto agregado no estuvo relacionado ni con el crecimiento del dinero ni con el de los precios en el largo plazo. Sin embargo, la inflación y el crecimiento del dinero sí mostraron una relación positiva pero a largo plazo, como podemos ver en el gráfico titulado Crecimiento económico, base monetaria e inflación en Colombia. Con la nueva Carta Política de 1991 se combinaron compromisos de mayor gasto social con una liberación considerable de la economía, de su régimen comercial internacional, del flujo de capitales, permitiendo también al sector privado participara en la provisión de servicios públicos y la contratación de obras públicas. Se puede decir que no tomó varios años volver al nivel previo que mostraron los grandes monetarios y de crédito antes de la crisis. Entonces se redujo el endeudamiento privado tanto en moneda extranjera como en pesos, y el total, que había alcanzado casi el 40% del PIB, regresó al nivel de 1974 de 27% del PIB. Entonces esto podemos ver en el gráfico, en el primero, titulado Cartera M3 y M1. Ya de 2003 en adelante, solo hasta mayo de 2006 comenzó la autoridad monetaria a elevar su tasa de interés de referencia, cuando la economía estaba recaltándose y los excesos monetarios eran difíciles de absorber. Mientras tanto, el gobierno perseguía una política fiscal expansiva que presionaba la inflación hacia arriba y contribuía a revelar el peso, con lo cual sacrificaba a los sectores transables. Y en 2007 la inflación obtuvo un 1% por encima de la meta, y el fuerte crecimiento económico y las condiciones internacionales impidieron una vez más cumplirla en 2008, cuando alcanzó el 7,7%, reduciendo los salarios reales y los consumos de la población, como podemos ver en el último gráfico de la inflación y sus metas. La hiperinflación en Venezuela. Este fue un fenómeno económico que comenzó en noviembre del 2017, cuando se registró una inflación mensual del 56,7% e interanual del 1.370%. En este periodo se anunció la creación del billete de 100.000 bolívares y se puede decir que es considerada la peor hiperinflación en la historia de América. Durante el primer sexenio del gobierno de Nicolás Maduro, la inflación acumulada entre los años 2013 y 2019 en el país fue de 5.395.536.286%. Para el economista Steve Hanke, para diciembre del 2020 la hiperinflación continuaba a pesar de que la tasa de inflación acumulada había bajado a 7.072%. Es imposible saber de cuánto será ni cuánto durará la hiperinflación en Venezuela. Según el
Según el economista Steve Hanke, nos dice que mide la inflación, mas no la predice. El Banco Central ha evitado revelar durante 3 años, desde 2016 hasta 2019, esta información a la ciudadanía. Por su parte, la Asamblea Nacional, de mayoría opositoria, ha entregado estas variables mes a mes y ha revelado que el mes con mayor inflación mensual fue en septiembre del año 2018 con 233,3%, y para febrero de 2019 la hiperinflación interanual llegó a 2.295,981%. Para varios economistas, la hiperinflación continuará durante el año 2021, mientras no se motive la producción nacional y se priorice la importación de materia prima para reactivar la industria. Para mediados del año 2020, la situación económica empeoraba por la pandemia de enfermedad por coronavirus. Según una encuesta realizada por las universidades del país, la clase media ha desaparecido y sus datos estadísticos son alarmantes para un país petrolero, siendo Venezuela el segundo país más pobre y más desigual de Latinoamérica. Para el mes de enero del 2021, la inflación mensual fue de 55,2%, una de las más altas en la economía, pero ya mundialmente. El economista Leonardo Bonac argumenta que Venezuela está en un proceso de hiperinflación de 4 años, es insostenible. El BCB ha aumentado la liquidez monetaria en 1.000 millones de bolívares emitidos para financiar el gasto público y que no se paga desde la deuda desde 2017 y se ha convertido en un estado forajido. Venezuela sigue en hiperinflación, según el decano de Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Católica Andrés Bello, UCAB. Ronald Balsa explicó que mientras se mantenga un mes por encima del 50%, hay que esperar que los siguientes 12 meses se muestre por debajo de este mismo 50%. De acuerdo con el famoso principio del economista Philip Kagan, una hiperinflación termina cuando un país pasa 12 meses consecutivos con una variación de precios inferior al 50% mensual. Ahora hablemos sobre las principales causas de esta hiperinflación en Venezuela. Estas tienen que ver con la intervención principalmente por la parte del gobierno de Venezuela en la política monetaria del Banco Central de Venezuela, BCB, principalmente a través de la inyección de dinero inorgánico en la economía y los cambios de la ley de endeudamiento iniciados en 2009. Adicionalmente, el déficit fiscal de la República es financiado por el BCB, lo cual genera un proceso conocido como la monetización del déficit. El exagerado crecimiento de la deuda externa sin el control entre los años 2007 y 2012, que dejó sin respiro al país al quintuplicarse la deuda y la acumulación de juicios a causa de las expropiaciones en esa época, que comenzaron a deteriorar la economía a partir de 2017. Por otro lado, debido a la crisis económica que azotó al país desde 2013, el gobierno redujo dramáticamente la entrega de dólares preferenciales para las importaciones de materia prima para la industria, en cambio que aumentó la importancia de productos terminados y alimentados como leche, granos, pasta, carne, pollo y otros alimentos envasados por programas auspiciados del gobierno, lo cual generó una reducción en la oferta de bienes producidos al país. El 30 de diciembre, según reportes del Banco Central de Venezuela, el país venía en segundo trimestre
a reportar una contratación del 4,8% en los primeros 3 meses del año. Para el tercer trimestre, el país registró una contracción de 2,3%. Este comportamiento económico de Venezuela en lo que va del año, de acuerdo con parámetros internacionales, 2 trimestres continuos con contracciones económicas apuntan hacia una recesión. De acuerdo a varios analistas, estiman que Venezuela entró en un ciclo de estanflación, que implica contracción económica e inflación alta. Por último, podemos hablar del control de cambios, vigente desde el año 2003 que duró hasta el 2019. Esto generó falta de divisas en la economía y la aparición de grandes grupos y empresas dedicadas a la importación con corrupción, las cuales aprovecharon un mercado paralelo que cotiza por encima de la referencia oficial. Dicho mercado fue utilizado para fijar el precio de productos y servicios. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias de la hiperinflación en el país venezolano. Como primero, la principal consecuencia es la extinción del valor de la moneda. El 20 de agosto de 2018 se aplicó lo que se llamó una reconversión monetaria al bolívar, designando un nuevo signo monetario denominado bolívar soberano. Dicho proceso estableció una pérdida de 5 ceros de la moneda original con una tasa de conversión de 100.000 bolívares, igual a un bolívar, anunciada el 22 de marzo de 2018 por el Ejecutivo. Estaba prevista para hacerse efectiva el 4 de junio del mismo año, estableciendo una tasa de conversión de 1.000 bolívares igual a un bolívar. Sin embargo, fue prorrogada 2 veces. El segundo gobierno, aunque la medida generó diversas críticas en la sociedad venezolana, la medida no logró la estabilidad de la economía como estos esperaban, ya que debían acompañarse de ajustes en el gasto público e impulsar la producción nacional. La crisis del efectivo durante 2018 se convierte en un verdadero drama para los venezolanos durante de la hiperinflación. Los billetes van perdiendo su valor y se impone a partir del 2019 el uso de dólares. Otra de las consecuencias es el ajuste de salario durante el 2017, 2018 y 2019, inferiores a la inflación. Durante el periodo de inflación e hiperinflación se dio como medidas correctivas a la devaluación de la moneda. Otra consecuencia sería la migración de la población, asimismo como el incremento del desempleo, la desconfianza en la moneda nacional e incremento de transacciones en moneda extranjera que se dio a partir de noviembre del 2019 y la economía venezolana se ha visto dolarizada, tal así que un informe estima un 54% de operaciones de compra y venta se realizan en dólares. Otra consecuencia es la petroincertidumbre desde el diciembre de 2017 que se inició, así como la desnutrición infantil que fue para julio del 2020 y por último los salarios indignos de los venezolanos y la pérdida de reservas internacionales 2010 y 2021.